Hola, bienvenidas a todas y a todos a la charla Las interacciones en el ambiente, que forma parte del ciclo de actividades Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se está llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Dicha charla se va a llevar a cabo por la maestra Saraí Farías, de la revista de divulgación científica Ciencia Cacotanú. Les presento a Saraí, les doy una breve semblanza de todo su trabajo. Saraí de Lourdes Farías Ruiz estudió biología en la Universidad Veracruzana de la Facultad de Biología en el campus Jalapa y tiene el título de maestra en ecología tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales. Dentro de sus intereses y líneas de investigación está la ecología y conservación de comunidades, interacciones bióticas, insecto-planta e interacciones multitróficas, estudio de redes ecológicas y sus aplicaciones para la conservación, alteraciones de procesos ecológicos en ambientes antropizados y en interacciones insecto-planta. Ha participado en distintas publicaciones, como en el artículo científico de desarrollo de nidos de Camponotus senex sobre Mangifera indica, en La Mancha, Veracruz. Y junto con el doctor Víctor Rico Grey. Y también publicó otro artículo llamado Redes dentro y fuera de la cancha de la revista Conservation and Nature, la revista del cuerpo académico. Y bueno, dentro de sus participaciones laborales, ha sido fotógrafa adjunta en la revista de ciencia donde participa, Cacotanú, y docente del Instituto Anglo-Jalapeño, sí, de Jalapa, Veracruz. Asistente de edición de la revista donde participa y de la parte de conservación biológica. Asistente de investigador en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y es asistente del investigador Juan Carlos López Acosta y técnico en el proyecto Fundación Casa Apícola Mungani de Veracruz, encargada del proyecto Apis mellifera, un polinizador manejable para mejorar la agricultura en México. Bueno, ya con este extenso currículum, ella nos dará la charla de las interacciones en el ambiente. Bienvenida, Saraí, espero que te sientas a gusto en esta charla y vamos contigo. Pues muchas gracias, gracias por esta invitación a Nextia, principalmente por todo este trabajo que están realizando. Es muy importante pues conocer todo lo que ustedes hacen, así como nosotros, como en esta parte a través de Ciencia Cacotanut, la cual es una revista que tiene bien poquito que acabamos de comenzar, apenas tenemos 2 volúmenes. Y la idea principal pues es la divulgación, igual que ustedes lo están haciendo, lo están llevando a cabo, el cual es dar a conocer a las personas la importancia de la biodiversidad, de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, somos un grupo de personas de 8 integrantes, de los cuales 3 somos mujeres. Cabe resaltar que para nosotros es muy importante y fundamental el hecho de la participación de las mujeres en el caso de la ciencia y en el caso de la divulgación. Y nuestro objetivo siempre es dar a difundir los hechos, las noticias, las investigaciones y las actividades en torno al quehacer biológico y al quehacer científico, tanto de nosotros como de otras personas. Entonces, la verdad, nos agrada este hecho de poder participar, en este caso yo como una integrante de Ciencia Cacotanut, por esta labor que estamos haciendo como parte de divulgación, que es lo más importante. Y bueno, hablando un poco ya del contexto de la charla de esta tarde ya, que es acerca de las interacciones, yo les quiero platicar un poco de cómo nace como el amor por las interacciones o deseo de querer conocerlo, y haciendo así como el anecdotario de un poco regresando a la historia. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la facultad, cuando entras a la carrera, normalmente como que tienes una pequeña noción de lo que quieres estudiar o como que quieres
tener más adelante más especialidad. Y yo me acuerdo que era como de, yo quiero tener algo que ver con plantas, ¿no? Todo era como botánica, sobre todo con estas plantas que hasta la fecha me gustan, que son como el género este de suculentas. Y yo decía, sí, seguramente como será como en esa parte, ¿no? En ese rubro que estaré trabajando, me gusta, me llama la idea. Y normalmente algo que no, que pasa, no digo que siempre o que tenga que ver, pero normalmente no digo que la biología, pero a veces estábamos relacionados como que, ay, sí, si entra una mujer o normalmente las mujeres y las plantas, ¿no? Siempre pasa, pero ahorita sabemos que ya no es así. Pero yo era como más enfocada en esa parte, pero después llegué a una materia donde tenía que ver todo con insectos, con artrópodos, y dije, no, esto es lo mío, realmente a mí me gusta como esta parte de, de la parte de los insectos, ¿no? Y dije, no, mejor me voy de este lado. Y ya había una parte donde yo no sabía en qué momento entrar, si en la botánica o en la etnobotánica, y los artrópodos y todo esto, y quería ser entomóloga y dije, ¿qué hago? Y entonces ahí fue donde me entra el amor por las interacciones, donde dije, wow, esto es lo mío, porque en las interacciones podemos trabajar las dos cosas, ¿no? Los dos grupos. Ninguno está aislado del otro, todo tiene que ver, como lo vamos a ver ahorita en el paso de la charla, ¿no? Y bueno, les voy a compartir un poco la pantalla para que ustedes puedan ver de qué les estoy hablando. Permítanme tantito. Esto está cargando. Espero que ya me puedan ver ahí. Y bueno, como les decía, en el caso de las interacciones, todos los seres vivos presentes en esta tierra siempre estamos interactuando constantemente entre sí y siempre estamos interactuando con el entorno, lo que ha permitido que los organismos dentro de este ámbito se desarrollen, evolucionen y se adapten a nuevas condiciones al medio ambiente. Siempre estamos trabajando en esta constante interacción, tanto la naturaleza como nosotros mismos, ¿no? Y las interacciones pueden ser de organismos de una misma especie o de especies diferentes. Tal es el caso de las interacciones intraespecíficas, que son aquellas que son individuos de la misma especie, y siempre van a estar, estas interacciones en algún punto pueden ser perjudiciales o también pueden ser benéficas. Todo va a depender desde la perspectiva, si lo quieren hacer a través de la competencia o si lo quieren hacer a través de la cooperación, porque siempre las especies van a estar compitiendo por lo que nosotros ya sabemos, que es alimento, que es el lugar donde vivir y la manera en reproducirse. Ya sea que la especie o la población sepa cómo interactuar, ya sea a través de competencia o de cooperación, pues va a ayudar mucho a que la especie siga adaptándose, siga desarrollándose, etcétera. Pero también están todo lo contrario, están aquellas interacciones donde no solamente es una especie, sino que son varias especies las que se están interactuando, y siempre en estas interacciones que se llaman intraespecíficas, siempre se van a dividir por ese costo-beneficio, ¿no? Siempre el que una te va a dar más, una te va a dar menos, o donde hay una interacción que es así como que me da lo mismo, ¿no? Y aquí les menciono algunas de las tantas interacciones que puede haber. Existen varias. Normalmente las más comunes son estas como las mutualistas, donde ambas ganan, o la depredación, donde una gana, otra pierde, o en el comensalismo, donde a una gana y la otra le da lo mismo. Casos de este tipo o ejemplos son en el caso de los cangrejos que utilizan las conchas de caracol, que a uno le beneficia, pero al otro le da lo mismo, o en el caso de las rémoras que utilizan a los tiburones como un medio de transporte, o en algunos pájaros que utilizan los árboles como para establecer sus nidos y al árbol pues le da lo mismo, ¿no? Existen muchas interacciones que nosotros podemos ver en medio del ambiente. Como los extremos siempre van a ser los mutualistas y los antagonistas. Los mutualistas siempre son estas interacciones como veíamos del más, ¿no? Así como de que ambas
tienen un beneficio, ambas están dando algo y lo están recibiendo. Casos muy claros de esto, pues es la polinización. Todos conocemos, o bueno, las personas normalmente conocemos el concepto de polinización, que es el transporte de polen, y pues los polinizadores pueden ser varios, desde abejas, aves, mariposas, murciélagos, etcétera. Hay muchos polinizadores, ¿no? Y todo esto, esta polinización, este transporte de polen nos ayuda principalmente a la producción de semillas y frutos. Y la polinización hace que nosotros principalmente tengamos alimento. Y en esta interacción pues tanto gana el polinizador como en el caso de la planta, ¿no? Ambos hay un beneficio. También está la dispersión de semillas, las cual es muy importante para el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, ya que siempre hay una regeneración de las comunidades vegetales y casi siempre en el caso del dispersor de semillas, no estoy diciendo que siempre, pero en su mayoría, el 80% pueden ser entre aves y murciélagos, los cuales ayudan a que esto llegue un poco más lejos, porque pues en sí la planta o el árbol pues no puede llegar a los tantos kilómetros que el ave puede llegar, y eso ayuda sobre todo cuando se está regenerando una nueva comunidad o espacios que se están regenerando, ayuda mucho la dispersión de semillas. Y en el caso de un caso de interacción en particular que a mí me empezó así como a gustar cuando descubrí las interacciones, fue las interacciones planta-hormiga. Yo descubrí cómo estas interacciones pueden ser a veces muy específicas, es decir, que trabajan de uno a uno, que la evolución ha llevado que cada una de estas interacciones al paso del tiempo se hayan vuelto eso, una especialización. En el caso de la planta, un ejemplo muy típico es, no sé si ustedes conocen esta especie que se llama acacia cornígera, que es el cornizuelo, que todos nos hemos encontrado en alguna parte, y tiene una hormiga muy asociada que es el género Pseudomyrmex, el cual esta hormiga lo que hace, el beneficio que trae a la planta es el hecho de ayudarla para que no llegue ningún depredador y nadie se la coma, ¿no? La hormiga defiende a la planta, y la planta, ¿qué es lo que le da? Le da alimento y le da refugio. Pero la planta no acepta otro tipo de hormiga, solamente acepta esa. Y la hormiga no tiene otro lugar en donde vivir más que esa planta, ¿no? Ya la especialización que se ha hecho entre ellas a través de los años ha sido muy fuerte, y también hay muchos casos donde pues se ha estudiado, ¿no? Y es una interacción donde ambas están ganando y ambas están beneficiando. Pero también existe el lado contrario, el lado donde pues no todo es como color de rosa y no todos nos aportan, sino que también está el lado donde uno gana y el otro pierde, como el gandaya y pues el que no. Y casos como este, pues es el parasitismo, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues el parásito lo único que hace es, pues, tener del hospedero alimento, refugio, o dependiendo del tipo de parásito. Y en este caso el hospedero no gana nada, a veces hasta puede llegar pues a morir. ¿Por qué? Porque el parásito se encarga dependiendo del que sea, si estamos hablando de una chinche o una garrapata, pues de succionar todo el alimento que se pueda, dependiendo del hospedero, ¿no? Otro caso particular es la herbivoría, que también a mí me gustó como estudiarla, que la herbivoría consiste en cómo estos organismos o estos animales lo que hacen es consumir una parte del tejido vivo de alguna planta o de algún vegetal. Y esta interacción lo que puede hacer es que el herbívoro eh, disminuye en el crecimiento, en la reproducción de cada una de las plantas de las que come, o también puede provocar pues la misma muerte, ¿no? En este caso. Y en el caso de la depredación, pues está este caso donde el depredador mata y come individuos de otra especie, ¿no? Y es como algo muy claro que ocurre en la naturaleza.
pero no siempre todas las interacciones antagónicas son así como de malas, ¿no? Así como de, no, pues solo nos vamos a ir como por las buenas, como las mutualistas, las que nos dan. También las interacciones antagónicas nos ayudan a tener un control de otras especies, pero sobre todo nos ayudan al equilibrio de los ecosistemas. Si realmente las interacciones están ahí, pues es porque también nos están aportando algo, aunque pues en un principio dijéramos, no, son malas, ¿no? Pero nos ayudan a este control y a este equilibrio dentro del ecosistema. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo puedo encontrar las interacciones o cómo vivo las interacciones, no solo en el ambiente, ¿no? Sino también como en el día a día. Y algo que me ha pasado mucho es que puedo ver las interacciones, obviamente, pues en el ambiente, pero también están las interacciones en la vida cotidiana, como les decía, yo sé que ahorita pues no se puede, ¿no? Pero normalmente siempre estábamos teniendo interacciones intraespecíficas con otras especies, ¿no? Cuando íbamos y caminábamos, no sé, por alguna calle, estábamos teniendo contacto con la naturaleza, con árboles, con plantas, con un perro, un gato, ¿no? Estábamos teniendo interacción. Y también estábamos teniendo interacción, no sé, cuando estábamos en nuestra casa, en la escuela, con compañeros de trabajo, siempre relacionándonos con nuestra misma especie, ¿no? Y estábamos teniendo estas interacciones que podían ser benéficas, como de más, ¿no? O sea, yo aportaba y esta persona también aportaba a mí, o el más menos también se dan, ¿no? En todas estas interacciones. Y ahorita nos transportamos a las interacciones, pero ya de una manera digital, porque la cuestión así lo permite, ¿no? O sea, estamos teniendo esta conexión digital que, que tenemos y, y pues realmente no, la tenemos, perdón, la tenemos ahí y es una forma de verse, de representarse, ¿no? Es una forma en la que las interacciones se están presentando y las estamos teniendo en las redes sociales. Y una forma de representar las interacciones es a través de, dejé que, perdón, pero es que esto se está, ok, ya, ahí está. Una forma que tenemos de representar las redes es a través de las redes de interacción, es a través de todo esto, ¿no? Que cómo nosotros estamos conectados, como les decía. A través de las redes sociales, que es lo que tenemos ahorita, y ahorita nosotros nos estamos conectando. Ahí en los comentarios escríbanos desde qué parte o desde qué punto nos están viendo, porque estamos teniendo una interacción, estamos teniendo una conexión, estamos formando una red que aunque a lo mejor no es algo visible en este momento, pero está sucediendo, está pasando en medio de nosotros. Y ahí, como les decía, escriban desde dónde nos están viendo y podemos hacer que esa conexión sea o muy pequeña o que sea muy grande. Y las redes es eso, es como se forma un grupo de nodos interconectados y los nodos que nosotros estamos conociendo hoy en día son las redes sociales porque son las formas en las que nosotros nos estamos comunicando, en la forma en la que realmente la tecnología nos está llevando a tener esa conexión. Pero dentro de las interacciones también hay esas redes de conexión y podemos representarlas. Y un caso muy particular donde podemos ver que las interacciones se llevan a cabo y que existe una red de conexión, pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Acerca del COVID, ¿no? Todo esto comenzó con un grupo de personas que pues estaban infectadas y ese grupo de personas conoció a otras y así se fue la bolita, ¿no? Y fue creciendo, la red fue creciendo, la red de conexión, la red de interacción que había fue creciendo y eso pues llegó a los números que tenemos ahorita pues de contagios y desgraciadamente de muertes, ¿no? Pero todo fue a través de una interacción que ocurrió
Y las interacciones nos ayudan a eso, son una representación gráfica de cómo las especies se relacionan con la comunidad, cómo están trabajando. Es solo una forma de verlos, ¿no? Porque nosotros no nos podríamos imaginar, como les decía, la hormiga, cómo está conectada con la planta, o el herbívoro, cómo está conectado con la planta, sino que la red nos da esa oportunidad de representarlo. Y hay dos partes importantes dentro de la red, que son los nodos o los vértices, como en el caso de, pueden ser aquí como los verdes, o pueden ser los rojos, en este caso pueden ser las plantas o los animales. Y también están los enlaces, que son las interacciones, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Que pueden ser, las interacciones pueden ser mutualistas, como pueden ustedes observar aquí en el B ahí, en esta parte. Ustedes pueden ver aquí que la interacción puede ser mutualista. ¿Por qué? Porque las flechas nos están diciendo que ambas tienen un beneficio, ambas están obteniendo algo y es bueno. Pero también está como en el inciso C, pueden ser mutualistas, antagonistas, perdón, donde una gana más y la otra gana menos. Y eso también nos los muestra la red de interacción. Y también nos puede decir las redes, en el caso del D o en el caso del E, por decir, qué planta, en el caso del D, que es el verde, qué planta interacciona con cuántos dispersores de semilla podría ser, ¿no? Y nos está diciendo la intensidad con que le está haciendo, ¿no? Con unos es más, con otros es menos. Y la red nos dice eso, nos habla acerca de esta interacción, ¿no? Y bueno, va a depender mucho, la red va a depender mucho del grupo o de la especie con la que se esté trabajando, porque no todas van a ser iguales. Algunas son muy complejas, algunas son muy fáciles de poder interpretar o de poder hacer esas conexiones. No es lo mismo trabajar con plantas, no es lo mismo trabajar con aves que con herbívoros. Todas van a tener un comportamiento o una característica independiente, dependiendo de la especie y dependiendo de la comunidad y dependiendo del ambiente en el que se esté trabajando. Las redes pueden ser, se pueden graficar o se pueden observar así como lo están viendo, por lo regular, como de tres maneras o de tres formas. La primera es una red donde no hay, como que no hay una forma, una parte siempre va a pesar dentro de la otra, es decir, algún individuo, algún animal, alguna planta, siempre va a ser más importante que el resto, o cierto tipo cierto tipo de plantas o de animales van a ser más importantes que el resto de la red. O va a haber casos como en el B, donde va a haber grupos donde no les gusta como trabajar con todos y mejor prefieren trabajar dentro de ellos. O va a haber casos como en el C, donde todos van a ir con todos, todos comen de todo, todos interaccionan con todo, todos dispersan con todo, y eso, como les decía, va a depender del grupo con el que se esté trabajando. En el caso de los mutualistas, si recordamos un poco eso del más, casi siempre las redes de los mutualistas se van a ver así como la que están observando, ¿no? Casi siempre van a ser como muy generales, como de cierto tipo de, en este caso aquí es una mariposa, cierto tipo de mariposa, pues le gusta polinizar como a miles, ¿no? A miles de, o bueno, diferentes especies de plantas, ¿no? Es muy general, es como el típico amigo que tenemos que se lleva con todos, ¿no? Así como el ajonjolín de todos los moles, que le gusta interaccionar con fulanito, con menganito, y todos lo conocen porque pues se lleva con todos, ¿no? Y así muchas veces pasa con las interacciones mutualistas. Sí hay dentro de las interacciones mutualistas como una especialización, porque sí dan los casos también, pero también se dan los casos donde, en este caso, una mariposa le gusta ir así a varias flores, o si lo transportamos así como a algo muy realista, es que todos tenemos un amigo así como que se lleva con todos, ¿no? Pero también está el caso contrario, están los antagonistas, como les decía, que les gusta hacer como los grupitos, es como los típicos grupos cuando iban en la escuela, que así de nada más me llevo con estos y entre nosotros hacemos el trabajo y nada más, ¿no? Y son estos grupos de interacciones que
que prefieren así como que trabajar entre ellos y, y hacer la red como un poco más pequeña, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, ¿para qué, pues, para qué me sirven todo esto de, pues, de las redes, ¿no? Y la red siempre me va a servir para evaluar la pérdida, la fragilidad que puede tener un lugar o un ambiente ante la pérdida de especies. Normalmente cuando no sé, a mí, ¿no? En lo particular, cuando te dicen, hay una pérdida de especies, te dicen, ejemplo, ¿no? El oso pandas está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, para mí, no solo es como el animal o el oso o el león, lo que sea, está en peligro de extinción, para mí es las interacciones están en peligro de extinción, porque no solamente es como la especie o el individuo, sino es todo lo que está relacionado con él, o sea, no solamente es lo que come, donde vive, donde alimenta, si es una especie que vive por temporadas, o sea, se están perdiendo no solo la especie, sino se están perdiendo las interacciones que están involucradas en él. Entonces es bien importante porque la red nos puede ayudar a eso, a que si tú tienes una especie clave o como una especie importante dentro de tu red, que si la llegas a perder, pues se viene así como, se viene abajo todo el ambiente, se viene abajo todo el ecosistema. Es como te decía, tu amigo ese que tienes que se lleva con todos, si de repente tu amigo ese que se lleva con todos y deja de, no sé, deja de ir al trabajo, a la escuela o dependiendo de donde sea, se va a perder algo muy importante porque él era el que conectaba a todos, ¿no? Entonces, al momento de irse, algunos se van a dejar de llevar, otros ya no se van a hablar, no sé si lo traspasamos a ese punto, ¿no? O sea, siempre la red nos va a ayudar a identificar esas especies que son clave, pero también nos van a ayudar a ver eh, cuáles son esas especies que pueden llegar a ser también importantes en el sentido de que si hay una alta especialización, es decir, que solamente interactúa con él, pues al momento de irse, ya sea la planta o el bicho o lo que sea, pues se va a perder todo, ¿no? Y también nos ayudan a determinar la estructura, la función y la dinámica de cada una de las comunidades, ¿no? Y sobre todo en esto, en los disturbios o en las alteraciones que hay en el ambiente. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hoy el lugar que tenemos como para estudiar como biólogos, ecólogos o todo lo que esté relacionado con la naturaleza, siempre soñábamos con el típico lugar así bien cuidado, donde el hombre no había entrado y la naturaleza y todo así como perfecto, como de película, pero eso es mentira, o sea, realmente todo lo que conocemos hoy en día en la naturaleza es a través de alteraciones y es a través de disturbios. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha sido afectada y ha sido pues alterada. Y nosotros debemos de reconocer, aún en un lugar de disturbio, cuáles son las interacciones que se están perdiendo y sobre todo los cambios que están sucediendo en ese lugar y también cómo la naturaleza por sí sola puede generar nuevas interacciones o conservar algunas que existían. Y por eso también es importante este estudio o este análisis de redes. Y ya hablándoles así rápidamente ya de un caso muy particular, les voy a hablar acerca de un trabajo que nosotros hicimos en la Reserva Ecológica La Martinica, el cual es un sitio que estaba pues conservado, tenía las características del ambiente del lugar, que era un bosque mesófilo de montaña, pero la población empezó a crecer y a crecer y a crecer, y entonces los asentamientos humanos empezaron a invadir en ese momento no era reserva, pero empezaron a invadir el espacio y entonces empezaron a meter ganado, a hacer agricultura, y el bosque prácticamente se estaba perdiendo. Llega un momento donde hace como 7 años donde se declara este sitio que se debe de conservar y a partir de ahí pues se supone que ya la gente no puede hacer nada al respecto en ese sitio, sino solamente conservarlo. Pero aún cuando se establece que el sitio se debe de conservar, ya había alteraciones en el lugar
Y a través de este mapa ustedes pueden observar, y aquí se puede ver cómo pues está el asentamiento humano, las ciudades invadiendo lo que sería la reserva ecológica, y cómo se conservan sitios que aún presentan como ese bosque mesófilo, y cómo los sitios van a través del tiempo, van a tratar de, la naturaleza va a tratar de regresar como al sitio que tenía antes, ¿no? Pero es un proceso de años, no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, y son estos procesos de sucesión que ocurren en ambientes como en este tipo que pues fueron alterados. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de, de, de ver cuáles eran las interacciones que estaban sucediendo en este sitio, pero interacciones antagónicas, ¿no? En diferentes partes, que era como en los bosques conservados, en los acahuales, viejos y jóvenes, y cómo se estaban llevando a cabo pues estas interacciones. Y nosotros pudimos encontrar que había alrededor de 450 y algo interacciones en total, y algo bien importante que nosotros hicimos fue como dividir las interacciones por temporadas, ¿no? Que sería como las secas y lluvias, porque queríamos ver qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y podíamos notar el registro de interacciones. El grupo con el que nosotros trabajamos, estas interacciones eran larvas de lepidópteros, es decir, larvas de mariposa. Entonces, nosotros queríamos ver cómo estaban trabajando y las interacciones que estaban ocurriendo en este lugar. Y para no hacerles como el cuento largo, esta es como la red, la red total, donde nosotros pudimos observar 156 especies, las larvas es de color rojo y las plantas es de color verde, y podíamos observar cómo hay especies que sí son muy especializadas, pero también hay especies de larvas que comen de todo, ¿no? Así que no les importa y hay de todo. Y algo bien importante que queríamos hacer para las temporadas y que nosotros esperábamos es que los sitios que, en este caso los bosques conservados, presentaran estas interacciones como muy especializadas, es decir, estas interacciones que ya llevan años de evolución y que ya se ha trabajado porque pues, es un sitio que lleva mucho tiempo. Nosotros encontramos que sí, que realmente las interacciones que ocurren ahí algunas sí son de uno a uno, o sea, de cierto tipo de plantas con cierto tipo de herbívoro, o cosa que no sucedía en el caso de los acahuales jóvenes, porque en los casos de los acahuales, las larvas de mariposa comían de todo porque era lo que había, ¿no? O sea, no había una especialización. Conforme iba aumentando la sucesión, conforme iba aumentando el gradiente, podíamos observar eso, ¿no? Y tanto en las dos temporadas, ¿no? Podíamos observar que estaba pasando eso, que, que los sitios, los más jóvenes, presentan plantas que realmente no son ni fuertes y lo único que se preocupan es en crecer y obtener luz. Entonces las plantas no crean defensas. Entonces, al no crear defensas, pues cualquier herbívoro, en este caso las larvas, pues se la pueden comer con mayor facilidad y, y no, pues no tienen como ningún problema, ¿no? De comer. Y en el caso de si ya una larva se iba al bosque conservado, pues ahí sí le tenía que pensar porque pues no podía, la planta de los bosques conservados ya tenía mayores defensas, tenía mayor especialización, mayores nutrientes, que pues a la larva no le permitía, y lo que prefería era ir a un lugar o un sitio pues, donde estuviera pues la comida segura. Y eso era lo que nosotros observamos, y pudimos ver que sí era importante tanto las secas como las lluvias, porque en las lluvias, pues como toda esa abundancia, eh, cada quien come pues lo que le gusta y lo que encuentra. Y en el caso de las secas, como hay, pues, válgase la redundancia, hay escasez, entonces los animales, o en este caso las larvas, perdón, buscan pues lo que encuentran, y pues algunas de esas especies, tanto de plantas como de herbívoros, a no encontrar el alimento pueden llegar a, pues, a morir.
Y bueno, finalmente, como les decía, para mí, al momento de hablar de la biodiversidad de una comunidad, cuando se hacen como estos listados de nuevas especies, a mí siempre me genera como esta parte de reconocer, así como se pierden las interacciones cuando se pierde una especie, cuando se encuentra una nueva especie, para mí creo que es como de suma importancia que también tengamos las interacciones que encontramos. Si encontramos una nueva planta, un nuevo bicho, un nuevo animal, una nueva especie, es bueno que también sepamos. Yo sé que requiere más estudios y requiere mucho más cosas, pero es importante, ¿por qué? Porque no solo estamos trabajando con un individuo o con una población, sino que estamos trabajando con todas sus interacciones. Y la teoría de redes nos ayuda a conocer cómo se pueden, de manera gráfica, cómo se pueden representar todas estas interacciones, cómo de manera global nos está arrojando todo este tipo de escenarios, ¿no? Que tenemos hoy en día, como es el caso de la perturbación, la pérdida de hábitat, las invasiones biológicas, todo esto que hoy está ahorita, las redes nos pueden ayudar a eso. Si se tiene un estudio previo de antes de un disturbio, pues qué mejor. Sí existen casos de años de sitios donde se venía trabajando una especie en particular o una interacción en particular y de repente llega un disturbio y se ve el antes y el después, ¿no? Y eso se puede observar con la red, pero pues si no se tiene como esos años de estudio, pues es momento de empezar y de ver lo que podemos encontrar en cada una de estas comunidades. Y bueno, por mi parte creo que sería todo y pues agradeciendo como siempre este espacio para poder compartirles acerca de las interacciones que para mí es como esa parte divertida de la naturaleza que no solamente la podemos tener ahí, sino que la podemos llevar pues a nuestra vida. Y yo los invito a que traten de ver las interacciones en su entorno. Estoy casi segura que si ahorita se ponen así como de hacer un gráfico de con quién interaccionan más, de hecho, pues si pueden hacerlo, háganlo ahorita, este, con quién se relacionan. Yo sé que ahorita las condiciones no están como para ir y visitar a los amigos o salir o del trabajo, pero estoy casi segura que su red de interacción de antes de la pandemia era totalmente diferente a la que tienen ahorita, porque normalmente ahorita pues es a través de la familia o amigos muy cercanos, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, tienen un mundo de una red y sobre todo de una red de influencia y de interacción que cada uno de ustedes tiene y que si la pueden hacer, graficar también y ver con quién interaccionan más, con quién interaccionan menos, aún quiénes les pueden ayudar o quiénes les pueden perjudicar en su día a día, pues está bien padre porque realmente las interacciones están ahí, tanto en la naturaleza y lo podemos llevar a nuestra vida diaria. Y bueno, creo que eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Saraí. Oye, bastante interesante todo lo que nos comentas. Y hablando de interacciones, pues el público interactuó. Aquí en el chat interno de los registrados está Elvia Manuela, que nos lanza unas 3 preguntas, pero también en Facebook te leo quienes nos están saludando y además de que dijiste que comentáramos desde dónde nos están escuchando, pues aquí también nos dicen, ¿no? Evelyn Carrillo Bermejo, Luis Ebert, Antonio Domínguez Arando, que también ha estado muy activo y hizo preguntas, Impel Ingeniería Ambiental, Evelyn que nos saluda desde Mérida, Yucatán, Antonio de Veracruz, Mel Robles de Culiacán, Sinaloa, y ya. Y bueno, y tienen varias preguntas. Te leo las que tenemos aquí, que igual y tú ya estuviste o diste respuesta a algunas, pero bueno, te las leo de todos modos. Primero te leo las de Elvia, igual las puedes ver tú, que esta nos dice, ¿es verdad que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva de especies?
Y otra que podría ir muy como pegadita es el cambio climático que estamos observando con caída de nieve debido a un vórtice polar, afectando países donde no había caído nieve desde hace 150 años. Se está acelerando la extinción de especies en estos lugares afectados. Bueno, ya tiene como mucha mm, preocupación respecto al tema, ¿no? También menciona algo que tiene que ver con esto de COVID. Sí, bueno, son nuevas enfermedades que se están pues transmitiendo o que vienen a partir de una invasión a los espacios, ¿no? De estas interacciones que más que nos estén dejando algo bueno, nos están dejando algo malo. Pero bueno, es una perspectiva, tú nos podrías responder, ya que estas tres preguntas van como muy similares a eso, a este cambio de, de los ambientes a partir de las interacciones. Y te leo después las siguientes. Sí, claro. Bueno, contestando a las preguntas de, por decir, de Elvia, que nos hablaba de si nos estamos enfrentando a la sexta extinción, sí hay, de hecho, artículos que ya nos hablan acerca de esto. Si puedes, bueno, después, en dado caso, pasarlo, hay un artículo de Rodolfo Dirso que nos habla específicamente acerca de la sexta extinción que nosotros estamos presentando. De lo que está sucediendo hoy en día y bueno, agregándole lo que acaba de pasar acerca del COVID, pero sí nos estamos enfrentando a una pérdida de especies masivas que desgraciadamente al perderse la especie, como ya les decía, se están perdiendo las interacciones y al perderse las interacciones se pierde en sí todo lo que engloba a la comunidad o todo lo que engloba al ambiente o al ecosistema del que estamos hablando, ¿no? Y a lo mejor podría decirse, no, no se puede, no se nota, así como de, no, no creo que esté esta extinción, ¿no? Pero se va notando como en los pequeños detalles, en los pequeños sitios donde existían, no tengo así como de ahorita como un caso, pero tan solo a mí me pasó en donde yo estaba haciendo mi sitio de estudio, había una parte donde yo estaba trabajando y de repente llegó la gente que se supone que no debe llegar y talar árboles o hacer cosas y de repente se perdió información y se pierden especies y se pierde la interacción y a mí me pasó, o sea, y a lo mejor dijeron, no, pues es una de tantas, ¿no? O sea, pero realmente no solamente es así como de, ay, pues ya es, que son unos árboles. Si hablamos de algo más global, si hablamos de, y estoy casi segura de personas que si nos están viendo o nos van a ver más adelante, que trabajan en los ambientes, en la naturaleza y todo esto, en sus sitios de estudio, estoy casi segura que les ha pasado que en algún punto el ser humano ha intervenido y ha afectado su trabajo. Y ha causado una alteración en lo que se tenía. Y si nos vamos así como en los pequeños detalles, pues entonces vamos a llegar a ese grado, ¿no? Que ahorita a lo mejor no lo podemos ver, pero que sí existe. Y no me acuerdo exactamente cómo se llama el artículo, pero es acerca de Rodolfo Dirso de la sexta extinción masiva que nosotros estamos teniendo. Luego, ¿cómo se llama? El cambio climático que estamos observando por la caída de nieve. Pues como les decía, el cambio se ve, se nota poco a poco, no es como algo que sea de golpe, pero sí se están afectando los lugares, se están perdiendo las especies y poco a poco, no estamos hablando de algo que va a ser de la noche a la mañana, pero que está sucediendo. Estamos teniendo pérdidas de especie y si ustedes ven en las listas de extinción de las especies, cada vez aumenta. A lo mejor no somos conscientes de eso, de revisar listas de extinción o de cuáles son las nuevas especies que se acaban en el caso de México, que se acaban de agregar a la NOM. Y nosotros damos por hecho que
hay muchas especies que ya se conocen o que pueden ser muy comunes para nosotros y resulta que ya están en ese peligro de extinción y ya están las interacciones perdiéndose ahí, ¿no? Claro, te paso otras dos preguntas, pero antes te paso que también nos están viendo desde Argentina, Pati Toto nos dice, y bueno, Itzel Beristain, que perdí, bueno, sí, nos manda saludos y dice que es una charla bastante interesante. La primera pregunta es de Antonio y es sobre qué tan perjudicial, a ver, aquí la tenía. Sí, es si se exterminan las hormigas y las arañas. Por otra parte, Luis Herbert nos dice, el estudio de las interacciones biológicas pueden servir para establecer un protocolo de control biológico. Esas son las preguntas y en general, bueno, ya, tú nos dirás. La primera, que tan perjudiciales que si se exterminan hormigas y las arañas, y la segunda, esta de control biológico. Pues que o sea, como que se extingan como completamente, a lo mejor no. Yo creo que todos encontramos hormigas en diferentes partes y diferentes sitios hasta aún de nuestra casa. Y las arañas, yo creo que va a depender mucho de las especies o va a depender mucho del sitio de donde se estén extinguiendo, porque puede haber sitios donde puede haber mucha abundancia de, no sé, cierto tipo de hormigas o cierto tipo de especies, y es que estamos hablando que en el caso de los insectos, son muchos los ejemplares, o sea, yo sé que diría, no, pues nunca se van a extinguir, ¿no? Porque son demasiados, pero poco a poco, ¿no? Puede ir sucediendo, pero sí se puede dar el caso, pero yo creo que todavía estamos más lejos a que se pierda como los ambientes, ¿no? Si hablamos de un bosque mesófilo de montaña o si hablamos de manglares o cosas, o sea, como de sitios o las especies que viven ahí, a lo mejor, pues sí estaríamos hablando que sería más mm, mm, como perjudicial, pero dependiendo de qué arañas o dependiendo de qué hormigas, no sabría cómo decirte, es como muy general. Y en el caso de que sí pueden servir las redes como para establecer un control biológico. Sí, como les decía, la red nos puede ayudar a identificar cuáles pueden ser esas especies clave eh, que nos pueden ayudar a mejorar la red, a que no se pierda y a mantenerla y también cuáles están afectando, porque también no, como les decía, las redes pueden ser o positivas también, dependiendo de la interacción, pueden ser positivas o negativas. También una red antagónica nos puede estar diciendo qué individuo nos está afectando, no sé, un cultivo, nos está afectando eh, el ambiente y puede generar también eso, ¿no? O sea, que nos puede ayudar para todo una red. Claro, Saray. También, bueno, otro comentario que nos dice Antonio es que dice que ha visto algo positivo en las arañas, que lo protegen de los mosquitos. Y bueno, como interacciones de otros animales incluso pueden ser, tienen una finalidad o tienen un objetivo hacia nosotros. Vamos a esperar un poquito más a ver si llega alguna otra pregunta. Mira, aquí sí hay uno que de Impel Ingeniería Ambiental que dice, ¿qué tiempo se lleva a cabo la recuperación de un acahual joven cuando fue invadida por cosechas y ganadería? Gracias. Bueno, en el caso de los sitios donde yo estaba trabajando, los acahuales jóvenes llevaban de 7 a 10 años y todavía no estaban como totalmente recuperados. Y en el caso de los acahuales jóvenes estábamos hablando de 20 años que tenían, de 15 a 20 años. Entonces estamos hablando los acahuales viejos o ya estaban próximos a poder ser un bosque conservado. Las interacciones que habíamos encontrado ahí, pues
realmente ya estaban siendo más hacia la parte de una especialización, más que a una parte muy generalista, ¿no? Entonces, normalmente, pues sí, tardan más de 25 a 30 años en poder recuperarse un sitio donde había antes agricultura, donde había antes ganado, y todo va a depender mucho, en este caso particular, en esta reserva, lo que pasa es que realmente la gente no deja que todo el ambiente o todo el ecosistema mejore por su propia cuenta, sino que siempre hay, no hay una vigilancia como tal. Entonces la gente, a mí mismo me tocó ver gente que todavía entraba pues a saquear flora o fauna y pues a cortar árboles, tanto que es el caso que había unos sitios donde yo estaba trabajando que la gente entró y taló árboles. Entonces, no existe como todo ese cuidado en la naturaleza, por mucho que queramos tener áreas naturales protegidas o reservas y todo eso, pues la gente siempre va a entrar y lo que hay que hacer ahí es esta parte de la divulgación, que es dar a conocer a la gente la importancia, en este caso, de las interacciones, y que yo lo veía yo mucho, que era ir con las personas cercanas, que colindaban con esta reserva o más, o en otros lugares, en otros sitios donde se quiere conservar el ambiente, hacer esa divulgación, que es lo que tenemos que hacer hoy en día y lo que nosotros tratamos de hacer como individuos, como personas, como lo que estamos haciendo ahorita y también lo que hace Nextia, lo que hace Ciencia Cacotanut, es divulgar, que la gente conozca lo que está sucediendo en cada uno de los estudios y sea consciente de eso, que se están afectando muchas cosas. Y realmente es así como vamos a poder ayudar un poco a la naturaleza a regenerarse por sí sola. Claro, Saraí, creo que dices algo súper esencial e importante. Creo que esto de la divulgación científica también es otro modo de hacer interacción, otras maneras que van a apoyar, ¿no? Sobre todo a preservar distintos ambientes y que no tiene un límite en general la divulgación, ¿no? Y sobre todo para nosotras, que estamos ya incursionando en estos campos, unos tienen más o otros tienen menos tiempo, pero que tienen muy presente todo esto de la interacción. Y bueno, la interacción como vía para preservar, ¿no? Y para cuidar y para informarnos sobre todo. Impel, da las gracias. Y en general ya son todas las preguntas. Bueno, ahí hay otra como de si las cucarachas o los insectos se pueden volver plagas, pero bueno, en general ya son todas. No sé si quieras contestar esa, si te la leo bien. Dice, ¿verdad que las hormiguitas ayudan a que no se multipliquen las cucarachas u otros insectos que se pueden volver plagas? Esa es la pregunta. Sí, realmente todo estamos, como lo ven, es una interacción estamos dentro de una red, es un ciclo, la naturaleza toda se ayuda, nada es como perdido o aislado, todo está conectado, todo tiene un porqué y un para qué que nosotros como personas que tratamos de investigarlo, descubrirlo, estamos en eso, ¿no? Porque en sí la naturaleza se guía por sí sola, tiene esas conexiones, habla por sí sola y pues tiene ese control de quién se come a quién, hasta qué cierto número, y nosotros muchas veces podemos afectar como el equilibrio que la misma naturaleza tiene, pero en realidad la naturaleza lo hace por sí sola. Muchas gracias, Araí. Nos pareció bastante interesante y nutritiva tu charla. Pues creo que ya es momento de despedirnos. Sin más, te damos las gracias a nombre de todo el equipo. Que sigas con tu trabajo, que es no solo interesante, sino es esencial. Y bueno, sobre todo en lo que realizas
en la revista, ¿no? En la revista de divulgación, que es como un labor titánico. En nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos a cada uno de nuestros invitados por brindarnos el tiempo de estar presentes en esta charla. Así como cada uno de nuestros seguidores, les recordamos que el 25 de febrero todavía estarán llevándose a cabo diversas actividades en honor a al día, al Día de Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Si quieren saber más respecto a esto, pueden consultar nuestra programación que está en nuestras redes y recuerden que nos visiten ahí en las redes para que no se enteren quiénes van a estar en conversatorios, en charlas y todo lo que se viene. Pues muchas gracias, Araí. Esperamos que nos estemos viendo en otra ocasión, que continúes con tu trabajo y bueno, no sé si quieras decir algo al final o unas últimas palabras. Pues muchas gracias a todos ustedes, a las personas que estuvieron ahí interaccionando como tiene que ser, ¿no? La plática y pues muchas gracias. Eso es todo. Gracias a ti. Bueno, hasta luego.